¿Qué es la apologética? Vamos a introducirnos en la apologética. Hoy vamos a explorar el fundamento y el propósito y los métodos de la apologética en la defensa de la fe cristiana. Tratemos de profundizar en los aspectos históricos, filosóficos y científicos que sustentan este crucial campo de estudio. Vamos a embarcarnos juntos en este viaje para poder esclarecer mientras descubrimos cuál es la lógica detrás de las creencias que tanto apreciamos. ¿Qué es apologética? La apologética proviene del griego, de la palabra apología, que quiere decir hablar en defensa. Esto es en teología, en filosofía y en la literatura. Consiste en la defensa de la fe conforme a una posición o punto de vista. También la palabra apologética proviene de esta parte del griego que la designa como una defensa militar contra un ataque. Ahora, la apología cristiana es una defensa verbal, un discurso de defensa. Es en el área de la teología que más se especializa en usar argumentos racionales para defender y difundir el cristianismo. Cabe destacar que la apología es la defensa a favor de algo o de alguien. En cambio, la apologética es una forma de apología. Esto quiere decir que, mientras la apología es una mera justificación o a veces una autojustificación, la apologética busca una defensa de manera sistemática de la fe. Las primeras referencias pueden encontrarse en la apología de Sócrates, de Platón y la obra homónima de Jenofonte, en la que narra la defensa de Sócrates durante su proceso. Sin embargo, también existen algunas obras de apologetas de comienzos de la cristiandad, como lo son las dos apologías de Martín San Justino, dirigidas al emperador Marco Aurelio. En el sistema jurídico griego clásico, la acusación presentaba el cargo y se le imputaba, y el acusado respondía con una apología, una defensa. La apología era un discurso o explicación formal para responder y rebatir los cargos. Un ejemplo, y el cual lo podemos ver nuevamente: Sócrates tenía la defensa, hacía una apología, la cual relata en Apología de Platón. En el griego koiné del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo emplea el término apología en el discurso de juicio ante Festo y Agripa, cuando dice: hago mi defensa, en Hechos 26:2. Una forma afín aparece en la carta a los Filipenses de Pablo cuando está defendiendo el Evangelio, esto en Filipenses 1:7, y en dar una respuesta en 1 Pedro 3:15. Aunque el término apologética tiene orígenes occidentales, principalmente los cristianos se asocian más frecuente con la defensa del cristianismo. El término se utiliza a veces refiriéndose a la defensa de cualquier religión y en el debate formal que involucra a la religión como tal. Los padres de la Iglesia fueron apologistas y se les conocen a ellos como padres de la Iglesia, que surgieron a partir de finales del siglo II después de Cristo, cuando con la muerte de los discípulos los apóstoles habían extinguido las referencias más directas a la vida de Jesús y de sus orígenes. Era justamente la era apostólica. Entre estos padres y escritores destacan San Ireneo, que reúnen en su persona las tradiciones de Oriente y de Occidente. Luego en Oriente, Clemente Alejandrino,
Orígenes y San Gregorio. Esto en la iglesia de Roma. Así que otro de los apologistas sale, por ejemplo, San Hipólito. Finalmente, esto lo podemos checar en la patrística y nos ayuda a entender un poco más sobre lo que es el surgimiento de los padres de la iglesia. La apología cristiana también se remonta al apóstol Pablo. Ha evolucionado durante los siglos e incluye a célebres filósofos medievales como son San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, y si nos vamos siglos después, en la Reforma Protestante, surgen varios apologistas. Sin embargo, causaban más divisiones que la misma defensa de la fe, como lo quería Lutero, Calvino, Zwinglio, entre otros. En la época moderna se nombran personajes como C.S. Lewis, Chesterton, y hoy en día es importante considerar qué clase de apologética vamos a emplear. En mi convicción personal, los debates teológicos lo único que causan y han causado son divisiones. Por lo tanto, deseo proponer una apologética contemporánea latinoamericana, basada únicamente en la palabra de Dios, mostrada en nuestros hechos, en una vida en Cristo, que sea netamente cristocéntrica, donde el amor, la fe y la palabra de Dios sean un ejemplo de vida y no de intelectualidad. Dios no necesita de nuestra defensa, sino mejor oremos a Dios por las almas perdidas. Y si entre cristianos lo esencial no está en juego, dejemos al Señor de la iglesia velar por su iglesia. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal, dice Romanos 12:20. En conclusión, ¿es necesaria la apologética? Comenta cuál es tu pensar al respecto, ya que durante siglos la apologética lo único que ha causado han sido divisiones, y divisiones no provienen del Señor. Nos vemos en un siguiente video, si el Señor nos lo permite.